En nuestra serie El poder de las mujeres, hoy tengo el orgullo y yo diría que el privilegio de tener una mujer que ha sido incluida dentro de las 100 mujeres más inspiradoras e influyentes por la BBC de Londres, que eso es realmente algo de lo que nos tenemos que sentir muy orgullosos. Velia Vidal, ¿cómo estás? Hola Liliana, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí y poder conversar contigo y con los oyentes, los televidentes, las televidentes. No, eso es un placer y una maravilla, porque además esta mujer es una cajita de música, además de ser hermosa, con ese pelo. Y yo le estaba investigando que si esos crespos se manejan fácil o no, y me dijo, con las cremas de hoy todo es mejor, todo es más fácil. Tú naciste en Bahía Solano. Nací en Bahía Solano, a orillas del Mar Pacífico. Muy bien. ¿Cómo terminaste como mujer del mundo? Porque cada vez que hablo contigo estás o en París, o estás en Londres, o estás en Bahía Solano, o estás en Río de Janeiro. ¿Cómo fue, cortito me cuentas, ese recorrido para salir de tu sitio, de tu región pequeñita, para ser mujer del mundo? Es una historia muy curiosa, porque en realidad yo salí a estudiar. Primero salí a estudiar a Quibdó, luego a Cali y luego a Medellín, donde terminé mi universidad. Y después volví a vivir al Chocó en busca de mi propósito en la vida, en busca de mi misión en el mundo. Y allá me convertí en escritora, me convertí en gestora cultural. Y esto fue lo que me llevó luego a salir de nuevo, pero a salir ahora como escritora, a salir como gestora cultural, a salir a hablar también de los problemas que aquejan a mi región. Entonces, particularmente puedo decir que la magia estuvo en volver, que para salir al mundo tuve que volver. Muy bien, entonces vamos por partes. Vamos a hablar con la escritora. Y nosotros nos hemos acercado mucho a Velia porque en nuestro concurso nacional de microhistorias digitales que tenemos como tema el agua, este año fue nuestra invitada de honor, una de nuestras invitadas, porque escribió un libro preciosísimo, Cuerpos de Agua. Porque entre otras tú decías, es que yo nací rodeada de agua y nosotros somos agua, ¿cierto? Así es. Entonces, además este último libro es un poemario, son unos poemas preciosos. Bueno, pues es que el agua, Lili, está muy presente en mi obra. Este libro más reciente se llama Cuerpos de Agua, es un poemario publicado por el Fondo de Cultura Económica, pero antes publiqué Chocó, Selva, Lluvia, Río y Mar, publiqué 10 lunas para una espera, que pareciera que no tiene agua, pero tiene mucha agua, el agua del líquido amniótico, el agua de la luna, el agua del mar, pues no de la luna propiamente, sino que atrae la luna, que es el agua del mar y de los ríos. Y también publiqué aguas de estuario, sí, entonces, y entre páramo y estuario. Agua y agua. Así que el agua ha marcado mi vida, no solamente físicamente, sino también de manera simbólica, y por supuesto está presente en toda mi obra literaria. Muy bien. ¿Cuándo descubre una chica que nace en Bahía Solano que va a ser escritora? ¿Cómo nace esa habilidad? ¿Cómo descubres esa habilidad tuya? Es muy especial porque yo nunca había pensado en eso hasta que me convertí en escritora, hasta que empezaron a preguntármelo más bien. Y esto me hizo devolverme en el tiempo y recordar que yo escribía cartas desde muy chiquita, le escribía cartas a mi papá, pero también después en la adolescencia, en el colegio, escribía poemas y escribía cartas que mis compañeros les querían mandar a otros compañeros, pero luego cuando entré a la universidad olvidé el ejercicio de escribir literatura. Y empecé a escribir lo que escribimos nosotras, boletines de prensa, materiales pedagógicos, bueno, todo lo del oficio de la comunicación. ¿Llegaste a ser periodista? Sí, claro que sí. Entonces me olvidé de todo esto y con el regreso al Chocó también me reconecté con la escritura de literatura. Eso está muy, muy bien. Tú eres hija de un par de papás muy jovencitos, casi adolescentes, ¿cierto? Y eso me imagino que influye de una manera distinta a quienes tenemos papás más adultos o quienes de todas maneras tienen un desarrollo diferente. Eso hizo que tú tuvieras como una red de apoyo familiar gigantesca. Totalmente, porque mis papás pues no se podían hacer cargo de mí, entonces se hicieron cargo mis abuelos paternos
que tenían 10 hijos. Entonces, de entrada, prácticamente nací en una familia inmensa. Y muy cerca estaba mi otra familia, aunque no estaba mi mamá porque ella tuvo que irse a terminar el colegio, es que ni siquiera había terminado el bachillerato. Entonces mis tíos se convirtieron en mis hermanos, mis abuelos en mis papás, sobre todo mi abuela en mi mamá. Y después cuando fui a vivir con mi mamá biológica, ella vivía con su hermana mayor, que es mi tía Ludis, que tenía 2 hijos, que también se convirtieron en mis hermanos, y mi tía en mi otra mamá. Así que un familión, una cosa enorme, pero también hay una cosa especial en esa relación, en esa edad de mis padres, y es que me permitió tener una relación con ellos muy horizontal, muy de tú a tú. Y creo que eso marca mucho también el modo en el que uno se posiciona en la vida. Bueno, voy a entrar como en el tema de tu ser negra y llegar a una ciudad, Medellín, donde sí hay negros, pero me imagino que no tenías muchos compañeros en la universidad. No, claramente no. O en el colegio. No, en aquí pues, Cali, sí, en ninguna Cali. De las dos partes. Curiosamente, aunque en Cali hay una población afro tan grande, pero es una ciudad que ha sufrido mucho racismo, mucha exclusión, incluso numéricamente más que Medellín, ¿cierto? Aunque tenga más población afro. Entonces, igual me sentía minoría en mis salones de clases, y aquí en Medellín me pasaban cosas que yo espero que hoy no pasen, y es que en la fila, por ejemplo, de la universidad, me agarraban el pelo para saber si era verdad, si era de verdad. Y me preguntaban cosas pues que eran muy incómodas, que yo en el momento ni siquiera entendía como racismo. Solamente después con los años que me fui formando lo fui entendiendo. Sin embargo, pues es una ciudad que siempre consideré que me dio muchas oportunidades, a pesar de estas cosas que igual las iba a vivir en todos lados. Muy bien, en la literatura inclusive te estaba preguntando por un libro que escribió una antioqueña, Esta herida llena de peces, donde tú hacías un comentario y logré entender mucho lo que me estabas explicando sobre el colorismo, sobre el racismo. O sea, háblanos un poco de ello para nosotros también entender. Claro que sí, yo escribí una crítica a esta novela que tú mencionas con una intención muy pedagógica. De hecho, al final de la crítica me refiero y me dirijo de manera directa a editores, autores, porque tenemos una responsabilidad muy grande, Lili, cuando escribimos sobre una población racializada o sobre una población excluida o sobre una población que desconocemos. Si yo escribiera sobre la población LGTB, ¿cierto? Tengo que ser muy responsable en cómo estoy narrando a otros que históricamente han sido excluidos, estereotipados y nombrados en formas despectivas, porque incluso aunque no lo quiera, puedo estar cometiendo muchos errores, incluso aunque no lo quiera, puedo estar cayendo en racismo de manera inconsciente. Entonces eso implica ser capaces de cuestionarnos, de mirar con mucha atención para no perpetuar esas formas de racialización. Tú lo que dices es que para uno escribir sobre otra población que no sea la tuya, por ejemplo, o a la que tú perteneces. Ni siquiera la que no es de pertenencia, a una población que ha sido excluida y estereotipada, así sea la tuya, porque es que tú mismo también lo puedes. O sea, hay que estudiar, exactamente, porque es que, ¿te acuerdas cuando las mujeres, por ejemplo, hacíamos chistes machistas? ¿Cierto? Pues todavía hacemos. Exactamente, nosotras mismas teníamos esas prácticas y hemos tenido que cuestionarnos. Entonces yo lo que digo es que cuando vas a escribir sobre una población a la que le han recaído muchas formas de exclusión, muchas formas de estereotipación, pues tienes que detenerte un momentico y prepararte, investigar y preguntarle a otros también, ¿cierto? Porque de pronto tú no lo logras ver y estás reproduciendo esas formas que históricamente se han usado para excluir a esa población. Que lo reproducimos todos, o sea, todos, inclusive la gente que pertenece a esa minoría. Claro que sí, porque todos somos hijos de un sistema que es el que ha implantado estas prácticas misóginas, racistas, homofóbicas. Entonces por eso todos lo reproducimos y por eso tenemos que pasar por un ejercicio de cuestionarnos profundamente para poder romper con la reproducción. Muy bien. Ahora quería yo que entráramos un poquito en materia personal, porque yo diría que esta mujer tan maravillosa, que es una mujer libre, que es autónoma, yo siempre he dicho que para una mujer así
no es tan fácil encontrar pareja. Y le pregunté que si era casado o soltero y me dijo, yo soy casada, pero ennoviada. Entonces, a ver, cuéntanos cómo es eso. Bueno, yo soy casada formalmente, legalmente, tuve un matrimonio hermoso en Cartagena. Llevamos juntos muchos años, aproximadamente 20 años, pero en esta construcción... ¿También de vallesolano? No, es santandereano, de Bucaramanga, y en este tiempo de trasegar, de hacernos muchas preguntas, de conversar muchísimo, hemos ido entendiendo que hay muchas formas de amar, que no hay una sola forma establecida, que no hay una sola forma de llevar un matrimonio. Entonces, en mi casa mis tías dicen que es que practicamos el amor libre, me gusta esa forma que ellos le dicen, pero en realidad es que entendimos que el amor cambia, muta, que hay muchas formas de vivirlo y nos permitimos eso, digamos que desde mucho antes que se hablara de parejas abiertas, porque no hablamos propiamente del concepto de pareja abierta, porque no lo conocemos de esa manera, sino que hablamos de la exploración de las muchas formas del amor. Muy bien, me imagino que no caben hijos, ¿no es cierto? En ese mundo tuyo de viajar y viajar y viajar, ¿o es por decisión de todas maneras? Bueno, la verdad es que pensábamos que íbamos a adoptar, ¿sí? Entonces pensábamos que cabían hijos no biológicos, siempre sí tuvimos la idea de que no queríamos tener hijos biológicos. Después vino el cuerpo y dijo, no vas a tener hijos biológicos y tuve una histerectomía total. Y es una gran pregunta sobre si caben o no caben hijos por los viajes. Yo siento que las maternidades tienen que ser muy responsables, muy comprometidas, y la verdad es que mi vida es muy dinámica y probablemente no podría, al menos en este momento, ejercer una maternidad con lo que implica otro ser humano. Claro. Mascotas sí. Mascotas sí. Mascotas sí, soy amante de los gatos, amante de los perros, digamos más de los gatos que de los perros. Tuve 2 gatas que ya fallecieron, que eran de aquí, de Medellín, Sacha y Mandarina, murieron una en Quibdó, la otra en Vallasolano. Y después llegaron Almendra y Pi, que los adoptamos en la pandemia en Vallasolano, luego se fueron con nosotros a Quibdó, y ahora que nos ennoviamos, mi novio y yo, que me vine de nuevo a Medellín y él está en Quibdó, aprovechó mi lado de la cama, digo yo, y adoptó 3 perros, Coyote, Candelaria y Onix. Así que es una familia con muchos animales. Con muchos animales. Bueno, pero yo podría decir entonces, ¿cuál es tu base? O sea, ¿dónde está tu sitio, digamos que uno dice mi casa? Bueno, he aprendido un concepto muy lindo que es el de residencia emocional. Entonces yo, independientemente de dónde esté, tengo mi residencia emocional en Vallasolano, ahí junto al mar, junto a mi gente. En este momento tengo una base hace algunos meses, que es Medellín. De nuevo, ha sido todo un acontecimiento como volver a sentirme habitante de Medellín. No paso tanto tiempo en la ciudad porque efectivamente es como una base. Yo vengo y me vuelvo a ir, vengo y me voy a Quibdó, vengo y me voy a Londres, vengo y me voy a Sao Paulo. Pero ha sido muy bonito tener esta base aquí. Mi otra base es Quibdó, que es donde está mi pareja. Y aquí es chévere porque estoy a media hora de Bogotá, a media hora de Quibdó, a media hora de Vallasolano, a media hora de Urabá. Entonces ha sido muy lindo descubrir Medellín de esta manera. Muy bien, tú eres escritora, pero también eres activista de la defensa por los derechos de la población afro. ¿Y tú crees que en nuestro país se ha entendido, hay políticas públicas, o sea, tenemos un buen desarrollo frente a ese tema? Bueno, yo creo que en el país hemos avanzado muchísimo. Nuestros líderes, digamos desde los años 70, han promovido políticas muy interesantes. Gracias a eso nosotros tuvimos el artículo transitorio 55 en la Constitución de 1991 que dio lugar a la Ley 70, tenemos una ley antirracista, tenemos el reconocimiento de las tierras, de los consejos comunitarios. Hemos avanzado en muchas cosas en comparación con el resto de América Latina. Así que yo sí creo que Colombia tiene muchas cosas positivas que contar en este proceso. Lo que ocurre es que el racismo
es distinto a las políticas, es un sistema de creencias y este sistema de creencias está instalado en nuestra sociedad y lo que sí llevamos es muy poco tiempo hablando de esto. Entonces eso era como un tema que se ponía debajo del tapete, ¿verdad? Y ahora hemos podido conversarlo con todos los dolores que esto significa, con todos los retos que tiene, y dentro de esto pues yo me posiciono como una persona dispuesta a conversar, dispuesta a hacer pedagogía, dispuesta a escribir sobre esto, porque creo que si no lo conversamos, si no lo escribimos, si no lo dialogamos, pues no vamos a poder construir un nuevo sistema de creencias donde nos veamos de manera horizontal. Perfecto. Cuando uno habla contigo, uno te ve sonreír, te ve hablar como como un retrato del alma, y uno dice, esta mujer es plena, satisfecha y feliz. O sea, aunque uno dice que feliz entre comillas no es un estado permanente, pero uno sí percibe como un nivel de satisfacción muy grande. Pues la verdad, Lili, yo puedo decir que me siento muy feliz, me siento muy llena. Creo que la clave ha sido encontrar mi propósito. Cuando uno se conecta con su propósito, puede sentir esa llenura, me siento una mujer amada, me siento una mujer realizada. Y claro, pues yo qué sé, hay momentos donde estoy triste, la muerte de mi padre, por ejemplo, me ha dado muy duro, pero eso no me resta llenura y realización, así que bueno, creo que es eso y me da mucho gusto pues también como transmitirlo, porque claro, especialmente me considero y espero seguir siendo una persona muy transparente. Bueno, de todas maneras ya me están haciendo señitas por allí y te voy a decir que estoy plenamente feliz de tenerte aquí en mi set, porque les digo a ustedes que ojalá ustedes perciban ese gusto que tiene ella por hablar, por contar, por transmitir, por inspirar. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos quienes nos han acompañado. Ok, si les gusta este tema, si les gusta mi entrevistada, le van a dar like, lo van a compartir con sus amigos y se van a suscribir a nuestro canal de Boca en Boca en YouTube. A suscribirse. Eso claro sí, que sí. Tienes que hacerlo. Muchas gracias.